Y si algunas se incorporaron unos minutos tarde, después va a tomar nota Carolina. No obstante, pueden ponerlo en el chat, de tal manera que sepamos que ustedes estuvieron presentes en el momento en que se tomó asistencia. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a dar la bolilla de los derechos personalísimos. Díganme si sale bien en pantalla. Sí, profe, sale bien. Bueno, perfecto. Como les dije, el programa, vamos ahora a habilitar un programa nuevo. Es exactamente igual, pero son el de las 16 unidades, para que no se confundan con las otras cátedras. Pero aún en la hipótesis que así fuera, los contenidos curriculares de uno u otro programa de las 3 cátedras no pueden forzosamente variar los contenidos, porque son contenidos que se extraen del Código Civil. Al ser una materia unificada, estos no pueden variar. Puede ser que algún profesor titular o que hayan trabajado con los miembros de la cátedra hayan desagregado algunos subcontenidos, pero palabras más, palabras menos, todos tenemos los mismos contenidos curriculares. Bueno, como toda unidad comienza con el concepto. Vamos a distinguir lo que es un concepto de lo que es una definición. Mejor dicho, reiterar, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Definición es cuando puede darle la doctrina o el legislador. En este particular contexto, el Código Civil, o sea, el legislador, no dio una definición. Entonces vamos a partir del concepto, y el concepto, ¿quién lo da? Lo da la doctrina o la jurisprudencia. Entonces, ¿cómo vamos a conceptualizar? A los derechos personalísimos son aquellos, y ustedes me dirán qué quiere decir la palabra aquellos. Pareciera como que es una tautología. Estamos refiriéndonos a los derechos personalísimos. O sea, cuando yo hablo del concepto, digo, los derechos personalísimos son aquellos derechos de manera íntima a la condición del ser humano y cuya negación determinaría la de su propia existencia. Esto significa lisa y llanamente que toda persona humana no puede dejar de tener derechos personalísimos, porque eso lo hace su propia existencia. Y recuerden ustedes, cuando se es persona desde la concepción y se consolida desde el nacimiento con vida y con signos característicos de humanidad, como habrán desarrollado la clase anterior de persona humana. Están tan íntimamente unidos a la persona que nacen con ella y no pueden separarse en toda su existencia. Yo no puedo negar, a mí no me interesa tener honra, tener libertad, porque de última está una persona detenida o con reclusión perpetua, dirá, ¿para qué me sirve el honor? ¿Para qué me sirven otros derechos? De una u otra manera, cualquiera sea que esa persona esté o no libre, todos tenemos los mismos derechos personales. ¿Qué son? Y para ello vamos a partir del presupuesto que son derechos subjetivos. Si nosotros nos remontamos a la unidad 1, cuando desagregamos, estudiamos y analizamos el cuadro de los derechos subjetivos, dijimos cuán importante era la clasificación, porque de esa manera nos ubicamos en el programa, nos ubicamos en el desarrollo de ese cuadro de los derechos subjetivos y partimos del presupuesto que son derechos subjetivos. Y fíjense que entre paréntesis pusimos el criterio de la cátedra, porque hay algunos autores que no lo consideran como tal, como derechos subjetivos. ¿Por qué la cátedra considera que son derechos subjetivos? Porque ellos otorgan la facultad de ejercitar derechos y existe correlativamente el deber subjetivo o jurídico respetable. Volvemos otra vez a la unidad 1. Y se acuerdan que habíamos dicho que el derecho subjetivo era todo poder, facultad o prerrogativa, que para satisfacer intereses el derecho objetivo otorga al sujeto para hacer o ejercer lícitamente algo o exigir de otros un determinado comportamiento. Por lo tanto, los derechos personalísimos y la naturaleza jurídica surge de este gran concepto. ¿Por qué? Reitero, porque tienen la facultad para ejercitar los derechos. Hoy les decía, si no conocemos nuestros derechos, no se pueden ejercitar. Y paralelamente a todo derecho tiene un correlativo deber, que es el de respetar esos derechos. Eso nos lleva a la mano a estudiar los caracteres. Y quiero que presten atención en la enumeración, porque hay algunos autores que tratan 1, 2, 3, 4, o algunos más o algunos menos. Y está bien, porque toda clasificación
Depende de cada autor, de cada doctrinario. ¿Por qué? Porque el codificador no los enumeró. Se desprende de cada uno de ellos. Algunos alumnos vienen a rendir el examen libro, los parciales, y dice, son innatos y contrariamente vitalicios y son extrapatrimoniales, y ahí se agota. Vamos a analizar cada uno de ellos. Y primero vamos a enumerar. A ver, Mendoza, ¿era tu nombre, la de Derecho 22? Si sos tan amable y vas a leer los caracteres. Enumerar. Habilita tu micrófono. Tu micrófono, acostúmbrense. ¿Ahí, profe? Sí, ahora sí. No sé por qué se borra solo. Bueno, caracteres. 1, innatos. 2, vitalicios. Perdón, 3, perdón que te interrumpa. No es necesario que diga 1, 2 y 3, porque todos son la conjunción, no importa el orden. Sí, innatos, perfecto, después. Perfecto. Innatos, vitalicios, necesarios. Extrapatrimoniales. Extrapatrimoniales. Inalienables, imprescriptibles, absolutos, inherentes, esenciales, privado, autónomos, de objeto interior. Bueno, estamos entonces, ahora vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Por qué decimos que son innatos? Porque corresponde a la persona desde su origen. Son connaturales. Como hoy decíamos, no puede existir una persona sin los derechos personales. Es decir, nace junto con el sujeto mismo. Cuando decimos nace, no estamos hablando de nacimiento, estamos hablando como sinónimo de adquisición del derecho subjetivo. No vamos a comenzar diciendo vitalicio, porque vitalicio cuando se extinguen, cuando se terminan, cuando se disuelven. Entonces partimos que son innatos o también llamados connaturales con la persona. Son vitalicios, a contrario sensu, porque rigen durante toda la vida de la persona. Recuerden ustedes que cuando habíamos trazado la línea, habíamos dicho que se es persona desde la concepción, lo sigue en todo su desarrollo y hasta el fin de la persona. ¿Cuál no era? La muerte. Y con el instituto análogo a la muerte, que es la ausencia con presunción de fallecimiento, que eso vamos a estudiar, creo, en la unidad número 7. ¿Por qué son necesarios? Es más de lo mismo, porque no pueden faltar en el hombre, aunque circunstancialmente puede estar limitado. No confunda que están extinguidos, pueden estar limitados o por la ley o por una situación particular, como ahora vamos a poder analizar. Extrapatrimoniales. Ya vimos la clasificación de los derechos subjetivos. Dijimos que son extrapatrimoniales o patrimoniales. Y habíamos dicho que extrapatrimoniales porque por sí mismos no tienen un valor económico, por sí mismos. Yo no puedo decir mi honor, mi honra, mi vida, mi dignidad, tienen costo. Pero a la hora de que esos son violados, esos derechos, sí tienen un gran valor. Pensemos cuando un accidente de tránsito, cuando lesionan a una persona, cuando se le amputan las manos a un pianista, cuando las piernas de un jugador de fútbol o un accidente de tránsito. Por lo tanto, están limitados esos derechos y deben ejercitarlos. Por lo tanto, va a ser cuantificado a la hora en un juicio de indemnización de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque genera responsabilidad. Y acuérdense que la responsabilidad era cargar con las consecuencias disvaliosas de un acto o desagradables de un acto. No tienen valor pecuniario aun cuando su lesión por acción de tercero pueda originar acciones de daño y perjuicio, que eso sí tiene un valor económico. O sea, a la hora, ¿cuánto vale la muerte de ese niño, de esa persona, de ese adulto, de ese anciano, etcétera, etcétera? Son inalienables porque no son susceptibles de ser transmedidos. Yo no te puedo donar mi honra, mi honor, o no te puedo dar sangre si no está en una ley permitido como tal. Y no caducan con el transcurso del tiempo. Use o no use mi dignidad, mi honor, lo mismo, yo voy a seguir teniéndolo o no. Porque son absolutos, porque no son solamente para mí individualmente, para mi núcleo familiar, para mis amigos, etcétera, etcétera, sino son oponibles a todos, erga omne. Es decir, contra cualquiera que intente desconocerlos o avasallarlos, que es lo mismo que decir la violación de este particular derecho. Son inherentes. Una vez más,
es más de la misma moneda. Son inherentes porque están inseparablemente unidos a la persona. No existe la persona en su morfología física y por otro lado los derechos. Por lo tanto, pertenecen a ella por el solo hecho de ser persona. Y también son esenciales, dado que son el contenido mínimo indispensable para la existencia de la persona humana. Estamos hablando de persona humana, no estamos hablando de otros entes, no estamos hablando de animales, no estamos hablando de vegetales, etcétera, etcétera. Son privados porque obviamente se ubican en el ámbito del actuar de los particulares. Eso no significa que el Estado no tiene que respetarle, por lo tanto, claro que sí, que el Estado también, como cualquier individuo, porque es un sujeto de derecho, debe respetar. Autónomo, esto lo diferencia de los demás derechos subjetivos. Acuérdense lo que hacían a los derechos subjetivos, que hacían a los atributos de la persona, lo que hacían los derechos de familia, los derechos reales, obligacionales, intelectuales, etc. Estos son autónomos. Y finalmente son de objeto interior, porque son manifestaciones de la persona inseparablemente de ella. Es decir, no están en el comercio, etcétera, etcétera. También habíamos hablado en la bolilla 1, la constitucionalización de los derechos. Es decir, que a partir de la reforma constitucional de 1994, cambia el paradigma de los derechos civiles y ahora entramos en la faceta del derecho unificado, civil y comercial en el contexto de la Constitución de la Nación Argentina y por ahí por abajo las constituciones provinciales y legislación. En nuestra legislación la protección de estos derechos no se había realizado en forma ordenada e integral. No quiere decir que no había derechos subjetivos personalicios. Claro que había. La diferencia es que no teníamos un capítulo dentro de la persona humana, dentro del libro primero, etcétera, etcétera. Efectivamente, el Código Vélez Arfiel no contenía una regulación específica de los derechos de la personalidad, sino que fueron distintas leyes que paulatinamente se incorporaron relativas a algún derecho personalísimo en particular. No a todos. No era genérico, sino por el contrario, eran específicos, concretos. Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, la propiedad intelectual, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Vamos a leer, Carolina, si me acompañas, cuáles son esos derechos que se fueron incorporando. Bueno, tenemos, dice, en nuestra legislación la protección de estos... A ver, que se me movió. En nuestra legislación, la protección de estos derechos no se había realizado en forma ordenada e integral. El Código de Vélez Arfiel no contenía una regulación específica de los derechos de la personalidad, sino que fueron distintas leyes que paulatinamente incorporaron normas relativas a algún derecho personalísimo en particular. Tenemos la Ley de Protección Intelectual, la Ley 11.723, que en sus artículos 31 a 35 protegió el derecho a la imagen. Tenemos la Ley 18.248, que reguló el derecho al nombre. La Ley 21.173 incorporó al Código Civil el artículo 1071 bis, protegiendo el derecho a la intimidad. Gracias, Carolina. Reitero, entonces, el código no traía en forma ordenada. Se incorporaron después estas leyes que se refieren a un derecho subjetivo particular. Eso es el Código Civil. ¿Qué pasa con los tratados internacionales? Una vez más, a partir de 1994 se avanzó sobre la protección de los derechos personalísimos y en general de los derechos humanos, al incorporar a nuestra legislación diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional y que implican una clara protección de diversos derechos de la persona. Entonces estamos, aun cuando nuestra legislación argentina no tenga sobre un particular derecho, eso no significa que el juez, en el caso concreto, no deba evaluar eso en forma sistémica, es decir, conforme a los tratados internacionales, la Constitución Nacional. ¿Recuerdan cuando ya dimos en la bolilla 1 y en la bolilla 2 la pirámide jurídica? Antes encontrábamos solo la Constitución, ahora encontramos la Constitución y encontramos los tratados sobre derechos humanos. Yo creo que no es necesario enumerar cuáles son todos esos tratados sobre derechos humanos. Primero, que están en la Constitución,
Segundo, que ya lo hemos enumerado varias veces. Y tercero, de su sola lectura, está indicando de que todos y cada uno de ellos se refieren a alguno de los derechos del hombre, deberes y deberes del hombre. ¿Qué pasa ahora en el nuevo Código Civil? Contrariamente, el nuevo Código Civil y Comercial lo regula de manera sistemática en el libro primero, parte general, título 1, persona humana. Es decir, que estamos hablando en el primer libro y en la primera sección, en el título 1, cuando hablamos de personas humanas. ¿Cómo se llama? Derechos y actos personalísimos. Y están solamente diseminados en los artículos 51 a 61. Son 10 artículos, pero ahí no se agota. Muy por el contrario, vamos a ir a lo largo de todo el código desarrollando otros derechos personalísimos, que por sí son derechos subjetivos extrapatrimoniales, que tienen proyección en el ámbito patrimonial. Entonces, ¿cómo se llama? Un capítulo regula especialmente los derechos y actos personalísimos. Vamos a ir analizando cada artículo. A ver, Gonzalo, Gabriel, quiero que entren en pantalla. Yo estoy viendo solamente nombre. Y Alarcón, uno lee el 51 y vamos a ir avanzando. Gonzalo, Gabriel, ¿estás? Sí, profe, pero no tengo cámara. Bueno, quiero por favor que para la próxima clase ninguno me quede sin cámara. Te Bueno, escuchamos, lee el artículo 51 y prepárate, Alarcón. Bueno, artículo 51, inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Tiene derecho a que se le reconozca como tal. Fíjense la expresión, y que se le respete su dignidad. Vamos a ver qué concordancia hay con la normativa anterior. Seguí leyendo. No existen concordancias con la normativa anterior. La protección de la Bien persona fuerte, humana, Gonzalo, bien firme. la protección de la persona humana no estaba expresamente consagrada en el Código Civil, que no tenía una numeración de los derechos personalísimos. Fue la doctrina y la jurisprudencia la que brindó las bases para su protección, fundada en las normas presentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Detenete un ratito, Gonzalo. Sí. Gonzalo, detenete un ratito. Fíjense, fue la doctrina y la jurisprudencia que fueron empujando al legislador para poder establecer y expresamente en nuestro Código Civil. ¿Sobre la base de qué? De los tratados internacionales. Seguí leyendo. La nueva normativa del Código Civil Comercial de la Nación, en sintonía con la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por la República Argentina, coloca a la persona humana en un estado donde su consideración tiene un valor intrínseco absoluto. Intrínseco. Intrínseco quiere decir interno. Por eso que hoy hablamos que son absolutos y son de objeto interior. Bien, a ver ahora, Ana Paula, prepárate y vas a leer el artículo 52. Vamos a ir un poquito rápido porque es largo esta unidad. Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal. Puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto en el libro tercero, título 5, capítulo 1. Bien, como pueden apreciar, acá estamos hablando de la dignidad, pero ¿cómo se puede manifestar la violación a esa dignidad de una persona? Puede ser en su intimidad personal, antes solamente estaba protegida el individuo, ahora el núcleo familiar se amplió, se extendió. La honra o la reputación, como suelo ejemplificar con los alumnos, yo digo, sí, soy una buena profesora, nunca falto, y si no puedo, mando a otro profesor, voy, doy la clase, etcétera, etcétera, pero no es lo presencial. Es decir, que tiene dos facetas, la objetiva y la subjetiva. No solamente yo me considero que soy una buena profesora, y otra cosa, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan los alumnos? ¿Qué opina la universidad para que sea considerada como tal? También en la imagen, que vamos a ver la multiplicidad de formas como pueden ser violadas las imágenes. Por ejemplo, con la fotografía, con internet, con la falta de consentimiento, etcétera, etcétera. O dice genéricamente, cuando de cualquier modo resulte menoscabado. Es decir, que deja librado, es una cláusula abierta,
recalibrado a que el juez en cada caso concreto merite si realmente ha sido violada su dignidad personal o menoscabada y cuál es la magnitud, no lo que pide el actor, no lo que él cree, sino lo que realmente aconteció conforme a las probanzas arrimadas a la causa. Y fíjense el verbo, dice puede, no dice debe, puede reclamar la prevención ante la inminencia de un ataque o si ya sufrió el ataque, la reparación de los daños sufridos. Puede, quiere decir que es optativo de acuerdo si la persona se considera, o si no dice, ¿qué me voy a meter yo con el internet? Y es imposible, nadie haga el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver el artículo 52. Hoy leyó Carolina que en el Código de Vélez de 1871, bueno, 69, pero que entró en vigencia en el 71, no legislaba sobre el derecho a la intimidad. Se incorpora muy tarde esto como el artículo 1071 bis. Por lo tanto, decía, el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena, publicando retratos, correspondencia, etcétera, etcétera, el que arbitrariamente, después se trata de suprimir esa presión arbitrariamente, porque a veces se entromete sin que sea arbitrariamente. Vamos a ver más adelante los ejemplos. Y ahora, como dice, la norma protege los derechos de la dignidad espiritual, que se señalan la imagen, la intimidad, la identidad, el honor y la reputación. Y reitero, la enumeración no es taxativa, sino que de una u otra forma resulte el menoscabo a ese derecho personal. Por lo tanto, la agresión a estos dos derechos permite que el agredido, no el agresor, reclame la prevención del ataque ante la inminencia. Lo estoy por secuestrar a tu hijo, lo estoy por, o sale por la radio, lo están buscando alguna persona que se escapó prófugo de la justicia, ante la inminencia del ataque o sufrido ya el ataque, la reparación de los daños sufridos. Y cuando hablamos de reparación de daños nos estamos refiriendo a la acción judicial larga, extensa, que se llama indemnización de los daños y perjuicios. Puede ser civil o puede ser penal o pueden ser los dos. ¿Se acuerdan? Otra vez nos volvemos a la bolilla correspondiente. Cuando hablamos de cuáles son las acciones protectorias, el habeas data, el habeas corpus, el amparo, la reposición en especie in natura o la indemnización de los daños y perjuicios. Bueno, a ver otro alumno, Carolina, que pueda leer esta placa. A ver, Brisa Insaurralde, ¿podés leer? Y Lucía González y Adela Cristina, ya prepárense para la próxima placa. Sí, lee por favor. ¿A quién le asignaste, Carolina? A Brisa. ¿Brisa podés? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, derecho a la intimidad, concordancias, artículo 1071 bis. Fuerte y con énfasis, lee por favor, para que tus alumnos, 1089 los compañeros y entiendan. 1090 del Código Civil. La afectación arbitraria de la intimidad personal estaba protegida dentro del marco del abuso del derecho. Detenete un ratito ahí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la bolilla 1? El abuso del derecho. Para el código no existía el abuso del derecho, porque era derecho o era ilícito. No había una franja intermedia. Recién se incorpora el abuso del derecho en el año 1968 con la reforma integral del código, la ley 17.770. ¿Cuánto es? 17.771, perdón. Por lo tanto, si nosotros queríamos alguna acción de esta, teníamos que entrar dentro de la teoría del abuso del derecho y iniciar la acción correspondiente. Bien, ¿qué pasa con la intimidad familiar? Seguí leyendo, Brisa. La intimidad familiar no era mencionada. Cuando hablamos de derecho a la intimidad, nos referimos a aquel que se encuentra amparado dentro de lo que hace a la integridad espiritual en el cuadro de los derechos subjetivos. La imagen de una persona no estaba legislada dentro del Marca Brisa como está en rojo, no estaba legislado, Claro. para que eso se le grabe a los alumnos, sí. La imagen de una persona no estaba legislada dentro del Código Civil, sino por una ley especial número 11.723. El Código de Vélez no contenía una norma como la del artículo 52 del Código Civil Comercial de la Nación, ni tampoco preveía la función preventiva del derecho de daño como lo hace ahora.
como pueden apreciar, si bien se basó en este anterior artículo 1071 bis, no lo hace literalmente. Entonces, ¿cómo lo hace ahora? Eso es pregunta de examen, porque ahora vamos a ver derecho subjetivo y el derecho vigente. El nuevo código no brinda una definición. Primero, lo hace la doctrina, como aquel que garantizaba a su titular el desenvolvimiento de su vida. Y el derecho a la intimidad cuenta con tutela constitucional y por su intermedio se concede a toda persona una facultad de exclusión. ¿Cómo se llama? La atribución de excluir a terceros de la intromisión de aquellos aspectos que constituye la zona nuclear de la intimidad de una persona. Bien, entonces, el amparo contenido en el artículo 52 se comprende, y ahí se amplía lo personal y lo familiar. Hace eco de la protección respetada en los los tratados internacionales, y se le podía encontrar entre los supuestos especiales de responsabilidad. ¿Se acuerdan que hoy le definí la responsabilidad? Y dije que era el deber, la posibilidad de cargar con las consecuencias desagradables o disvaliosas. Y acá entra dentro del marco de la responsabilidad, siempre y cuando esté sujeto a los presupuestos de la responsabilidad. Bien, vamos a avanzar un poquito y ahora vamos a ver el derecho de la intimidad. Bueno, realmente el cuadro que me hizo Milagro es muy gráfico, porque fíjense, lo primero que todo está el ojo visor que está espiando en la cerradura de una puerta o a través de una ventana. Entonces, ¿cómo protegemos? Y lo que les dije hoy, el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena, bueno, ya les dije todo eso cómo está. Pero el anterior artículo 1071 bis no aludía a la familiar ni a la tutela preventiva. Dos grandes reformas. Primero, no estaba legislado expresamente. Segundo, era solamente individual y no era familiar. Y tercero, no había la preventiva, sino únicamente la reparatoria. Por ejemplo, vamos a ejemplificar la intimidad médico-paciente y el artículo 2 de la ley 26.529. Fíjense el número de la ley. El Código Civil argentino, la ley 340, tiene 3 dígitos, y esta es la 26.529, imagínense que aparece con mucha posterioridad. ¿Y qué dice esta ley? Se llama la Ley de los Derechos del Paciente. Es toda actividad médico-asistencial tendiente a, fíjense los verbos, obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente. Debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. Ley, ¿se acuerdan? Del habeas data, la acción protectoria de los derechos del dato. Y el artículo 58, fíjense, en la ubicación del 51 al 61, resguarda la intimidad de la persona que participa en investigación médica y en la confidencialidad de su información personal. Mi deber es enseñarle lo que dice el derecho y también decirle lo que ocurre en la realidad. Fíjense que una persona, a veces los médicos, ni siquiera tienen la delicadeza de decir y comunicar, trasladar, publicar y todo lo demás. Esa relación, ese diálogo que debe existir por escrito o en oral, en una entrevista con un médico, con una consulta, en interconsulta, debe ser solamente ahí. Tiene que estar traducida en la historia clínica. Y el único que puede solicitarla es la persona, porque es su derecho, o con autorización judicial, o con autorización de ella que otra persona. Ergo es confidencial. También tenemos otra confidencialidad con la correspondencia. Eso ya lo teníamos, fíjense, en el artículo 19 de la Constitución. Acuérdense que era privada, etc. Cualquiera sea el medio empleado para crearla, transmitirla. Puede presentar, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse la correspondencia sin asentimiento del destinatario y del remitente si es confidencial. Ahora, si es genérica, es amplia y habla de cualquier otra cosa, no habría problema. Bueno, hoy en día, ¿quién manda una carta en sobre? Hoy en día son todos los medios de internet, entonces cuidado, porque estamos apretando un clic y por ahí se puede extender
y se entera el planeta, como yo siempre le digo. Bueno, una vez más, vamos a hacer el paralelo entre el anterior Código Civil y el Código Civil nuevo. ¿Me acompañás, Carolina? Sí, Carolina, doctora. Sí. o lee el anterior código, yo leo el nuevo. Bueno, el anterior código no existe. Mientras que por el nuevo, el 51 expresamente contempla el derecho a la dignidad. Bueno, en el anterior código teníamos en el artículo 1071 bis. Recuerden, en 1071 se incorpora recién muchos años después. Y ahora tenemos expresamente el derecho a la intimidad médico-paciente y la confidencialidad de la correspondencia y el derecho al honor en el 1771. Fíjense la ubicación metodológica. Ya no estamos hablando del libro primero, sino nos vamos al artículo 1771. ¿Seguimos, Carolina? Bueno, en el anterior código no existe. Estamos refiriéndonos al derecho de la imagen. Y ahora está expresamente contemplado en el artículo 53. Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta el artículo 11 del pacto. A ver, otro alumno que me acompañe. ¿A quién yo le había dicho que se prepare? González Lucía, creo que era. Bueno, a ver, Lucía. Lucía. Profe, las siglas SJCR, ¿qué significan? El Pacto de San José de Costa Rica. Pacto de San, ok, bueno. El artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica no se precisa el contenido ni los contornos del derecho al honor, el cual ha sido definido como la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma. Como yo le dije hoy, hay un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. ¿Cómo me considero yo y cómo me consideran los demás a mí? En la calidad profesional, de docente, de magistrado, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, lee el último apartado como dice, ¿qué comprende? Este derecho comprende dos aspectos. La autovaloración, es decir, el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y la de su familia, honor subjetivo u honra, y el buen nombre y reputación, objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la persona o familia de que se trate, honor objetivo, buen nombre, reputación o fama. Rivera es el autor, o sea que yo traje esto del autor. Y fíjense la imagen, fact news, la noticia falsa, qué importante que es para poder determinar. Bueno, eso ya habíamos hablado de los dos aspectos. Ahora, el derecho a la honra, a la reputación, estamos hablando siempre del mismo derecho subjetivo, tiene un aspecto penal y un aspecto civil. Mientras tanto, el Código Penal castiga la injuria, la calumnia y todo hecho contra el honor y el pudor ajeno. Por eso que hoy yo les dije, puede ser resarcido por vía penal o por vía civil. Mientras que el artículo 52 protege genéricamente al honor cuando habla del honor o la reputación. Y autoriza, bueno, ya dijimos todo, cuidado con la acusación calumniosa. Una cosa es decir, otra cosa es que tengamos las pruebas para poder decirlo. ¿Y dónde decirlo? En los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba impedido. No es fácil marcar la distancia entre uno y otro. ¿Cómo más también se puede proteger el derecho? Vamos a hablar ahora de la imagen y la voz. ¿Quién me puede acompañar? Yo puedo leer, profe. ¿Quién sos? Lourdes Bastasini. Bueno, te escuchamos. Prepárate, Guido Giardineri, que después vas a leer vos. ¿Leo? Sí, por favor. Okay. En la presentación física de la persona, la ley 11.723... No, lee los ejemplos que están entre paréntesis. Bien. Por ejemplo, una foto, un film. La ley 11.723 sobre propiedad intelectual, en su artículo 31, protege la imagen, disponiendo que no se podrá publicar o poner en el comercio el retrato fotográfico de una persona, salvo que exista autorización de ella o de sus descendientes. Olvidémonos, lamentablemente, es justo reconocer que cualquier persona sube cualquier imagen de cualquier otra persona, lo delicado que sea. ¿Sí?
La prohibición no existe. Si la publicación del retrato tiene un fin científico, didáctico, cultural o de interés público, Ahí detenete. Entonces, la regla es que este derecho se protege la imagen que no se publica. La regla es el no, una norma no permitida, sino prohibida. ¿Y cuándo no existe? ¿Cuál sería la excepción a esa regla? Cuando tiene fin científico, didáctico, cultural o de interés público. Sí, seguí leyendo la placa. el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se refiere al derecho a la imagen en el artículo 53. Ampliación, el régimen. O sea, amplía el régimen. Eso quiere decir amplía el régimen. Ampliación del régimen de la Ley 11.723, ya que se refiere a captar o reproducir, y no solo a la imagen, sino también a la voz de una persona. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, siempre se requiere su consentimiento, salvo en los casos que indica la norma. La protección post-mortem se extiende por 20 años. Fíjense, la imagen, la mano está cubriendo el rostro. Quiere decir que no permite, no tenés necesidad de hacerlo por escrito. Al ponerte así, está indicando que no permitís que se publique esa imagen o esa foto de una persona. ¿Y cómo se manifiesta? Tanto puede ser en forma física. ¿Cuántas veces escuchamos la radio, estamos tejiendo o bordando o trabajando o haciendo un crucigrama y estamos escuchando la televisión? Enseguida levantamos el rostro porque nos damos cuenta, ay, está hablando fulano, mengano, poné más fuerte porque yo escuché eso, etcétera, etcétera. Entonces se protege la imagen como también la voz. Vamos a ver cómo se puede manifestar esto y en qué concepto. A ver, Guido, lee el 53, por favor. Derecho a la imagen y a la voz. Artículo 53 del Código Civil y Comercial Nacional. Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario. Es necesario. Lee bien. Es necesario su consentimiento, excepto de los siguientes casos: que la persona participe de actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar daño innecesario, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento de sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez, pasando 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Bueno, entonces acuérdense los dos verbos, captar o reproducir. ¿Cómo podés captar vos? Por ejemplo, podés captar si vos estás en un acto público y le sacás la foto a una persona. Obviamente que si esa persona estaba en un acto público, no va a decir dónde está para pedirle el consentimiento y para que te lo preste. Siempre y cuando hay que ver si ha sido ofensiva o no. Porque una cosa que ella esté en su intimidad y otra cosa diferente que ella esté en un acto público donde al sacar una foto a una persona puede salir toda una foto panorámica y poder ofender a alguna u otra persona. Pero en todos los casos es necesario el consentimiento. ¿Cuándo serían las excepciones? En estos supuestos. Vamos a ver los ejemplos. A ver, por ejemplo, el alcance de la protección legal. La doctrina es la jurisprudencia, postula en la imagen. No dice la ley, dice la doctrina es la jurisprudencia. O sea, lo que hace la ley es la norma abstracta. Y concretamente lo hace la doctrina o jurisprudencia. Pero debe ser interpretada en un sentido amplio, comprensiva de cualquier forma. Reproducción visual, gráfica, incluyendo la fotografía, dibujo o caricatura, fotos, ilustraciones, pinturas, muñecos, reproducciones televisivas, sino también proporcionada por ciertas características, gestos o parte del cuerpo. ¿Cuántas veces se ridiculiza a una persona que tiene una discapacidad? ¿Cuántas veces se le ridiculiza a un político, a un médico o al que fuera? Fíjense la imagen acá. Este es Cha, que es un humorista, un caricaturista corriente ya fallecido. Bueno,
Otras manifestaciones, a ello se suma la voz, ya dijimos, no solamente la imagen. Esto es la palabra hablada, es parte esencial de la personalidad humana, porque cómo se expresa la persona a través de la palabra o a través de los gestos. Cuando demos la bolilla de instrumentos, vamos a ver cómo se puede instrumentar, por ejemplo, un acto jurídico de compra-venta o de cualquier, puede ser por instrumento público, por instrumento privado, puede ser por instrumento singular, o por ejemplo, cuando callamos o hacemos con la cabeza el sí o el no, cómo se puede, o el silencio, si vale como manifestación de voluntad. Vamos a recordar sobre el momento. ¿Y qué es el consentimiento? A ver, seguí leyendo, por favor, bien fuerte. Florencia Herrera, prepárate para la próxima, y Brites Camila. ¿Quién es el alumno que estaba leyendo? Guido. Chicos, estén atentos, una bolilla muy larga y no vamos a terminarla. Perdón, derecho a la imagen y a la voz. No, eso ya leímos. Tenés que leer el consentimiento, no estuviste atento. Regla. Es la exigibilidad del consentimiento a fin de captar o reproducir de cualquier forma, imagen o voz de una persona. Vuelvo a reiterar, fíjense cómo adelante acá le puse esencial y acá le pusimos entre comillas, como para remarcar, ustedes tienen que leer con fuerza. Es la exigibilidad del consentimiento a fin de captar o reproducir. No solamente que voy a decir, bueno, le tomo la foto o le grabo. Cuando entra un profesor que uno le graba. A ustedes mismos acá capaz yo vi que una alumna, creo que era esta chica que se llamaba Derecho 22, estaba filmando. No sé si me estaba sacando una foto a mí, o le estaba sacando una foto a Carolina, o le estaba sacando foto al Power. ¿Estamos? Bien. ¿Y ello qué evidencia, Guido? Ello evidencia el carácter relativamente disponible de este derecho. Detenete otra vez. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los caracteres? Y que dijimos, uno de los caracteres es la indisponibilidad. Acá está diciendo como regla, acá la excepción, relativamente disponible. Y finalmente, dicha conformidad no presume. No se presume. No se presume. No se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Artículo 55, recayendo en la carga de probar su existencia sobre quien la alega. Bueno, eso es por regla general. Hay que expresamente manifestar con prueba de que esa persona le grabó ilícitamente o sin su consentimiento o adrede ejerciendo un abuso del derecho. Vamos a ver cuáles son con imágenes, cuáles son las excepciones a la imagen y la voz. A ver, Florencia Herrera. Derecho a la imagen y a la voz. Excepciones a la regla del consentimiento. Que la persona participe en actos públicos. Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Detenete un ratito. Fíjate, que la persona participe en actos públicos. La imagen está de un militar que se aprecia, que es por decir en la Costanera o Buenos Aires, donde fuere, donde hay varias personas, incluso fíjense que hay menores ahí. Entonces, lo importante que es, no le va a sacar solamente a la foto del militar o el presidente o quien fuera, sino también a toda la plana de los que están ahí. Entonces, en esos casos, cuando es un acto público, generalmente ocurre eso. Pero eso no significa que la persona pierda por el solo hecho de ser un acto público, o un funcionario que pierda su intimidad. Y otra cosa que le quiero marcar, dice que se trate el ejercicio regular del derecho. Volvemos al abuso del derecho. El abuso del derecho es el ejercicio regular de un derecho, pero la diferencia es que se traspasa los límites impuestos por la buena fe, la buena costumbre y la moral. Y finalizar leyendo la última placa. No obstante, la disposición que prevé la reproducción de la imagen o la voz de una persona pública, funcionario gubernamental, artista, deportista, etc., debe corresponderse con actos, reuniones y no puedo ver más. Eventos. O eventos. ¿Sí? Eventos en los que esa persona intervenga públicamente. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? La vida privada de una persona pública es privada, es ilegítima cualquier intromisión. Quiere decir que por más que sea
un funcionario público, un gobernador, un presidente, lo que fuere, eso no significa que él está disociado de la faz pública y de la faz privada. Es una sola persona. Por lo tanto, es ilegítima cualquier intromisión. Bueno, siempre le comentamos a los alumnos, ustedes son muy jóvenes, pero sabrán que ha sido muchas veces funcionario y fue candidato a presidente de la República por el radicalismo, el Ricardo Balbín. Bueno, nunca llegó a ser presidente y compitió con Juan Domingo Perón oportunamente, así que imagínense los años. Él estaba en el lecho de muerte, en terapia intensiva, y la editorial Atlántida de la revista Gente entró en terapia intensiva, le sacó una foto, se publicó al día siguiente en la revista, con la mala suerte que justo él falleció, por lo tanto había que pedirle autorización, primero obviamente al instituto, ya sea el sanatorio donde estaba internado, y segundo a los familiares, y mucho menos publicaron esa imagen. Entonces, ¿cuál fue la defensa de la editorial Atlántida? Decía, es un hombre público, pero ¿qué? Para eso no significa que no tenía su esfera privada. Él estaba cercenado en su intimidad, en su autonomía, estaba todo con, vamos a suponer que hubiera estado con asistencia respiratoria o que hubiera estado inconsciente en terapia intensiva, así que perdió el juicio, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ganó el juicio, por eso se llama Ponseti de Barbel e hijos. Pero todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a obtener una indemnización por la violación de ese derecho. Y lo bueno de todo esto que fue antes de la reforma constitucional. O sea que da cuenta, o sea, estamos hablando de la reforma constitucional del 94. Bueno, esas son las excepciones. Ahora vamos a ver el derecho a de la identidad. A ver, otra alumna. Ahí acá encuentro una que tiene un nombre totalmente fantasía. Cañete Martínez, por favor. Disculpe, doctora. ¿Quién sos? Brites Camila, me había dicho que yo seguía después de... Bueno. ¿Leo? Sí. Derecho a la identidad. Ha sido conceptualizado como aquel que ostenta cada persona ser ella misma. Se distingue sobre la base de sus propios atributos y sus propias cualidades personales que hacen a esa determinada persona distinta de las otras. Comprende identidad biológica, identidad dinámica, identidad de género. Bueno, volvemos otra vez. El derecho a la identidad no estaba expresamente contemplado, pero va de suyo que estaban en los tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho al nombre, por eso dice que se asocia con los atributos y a las cualidades de la persona. En la bolilla próxima vamos a hablar de los atributos de la persona humana, el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad y el patrimonio de la persona. Entonces está asociado, pero surgen de todos los tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho de los niños a tener el documento, el derecho y el deber de ser único y irrepetible, aun cuando pueda componer de algunos elementos genéticos que sean también de los integrantes del núcleo familiar. Bien, y hay dos tipos, la identidad biológica y la dinámica. O sea, lo que soy fisonómicamente y es lo que yo demuestro ante los demás. Y la identidad de género, que ustedes saben que también es otra ley que protege la identidad de las personas y que está expresamente reglado en nuestro país y que se puede hacer de distintas maneras. Puede una persona expresarse, no soy hombre, soy mujer, y autopercibirse, e incluso ir hasta el registro de estado civil y capacidad de la persona, y mayor de 18 años, y puede decir, me autopercibo de tal o cual manera para hacerlo como un derecho individual. O de cualquier otra manera cuando se cambia el sexo. Por ejemplo, por vía hormonal o por vía de una intervención quirúrgica. Bueno, vamos a seguir otra vez. Precisamente de lo que estoy hablando ahora. ¿Querés leer, Carolina, bien rapidito? Sí. Derecho a la identidad, entonces continuamos. Como fruto de la lucha constante por lograr el reconocimiento de la identidad sexual, en mayo de 2012 se promulgó la Ley 26.743 de identidad de géneros de las personas. Esta ley, mediante un trámite rápido, sencillo y sin la intervención de juzgados, médicos o psicólogos,
permite hacer el cambio de nombre y de género en la partida de nacimiento y en el DNI. Para hacer el cambio de identidad, las personas simplemente deberán manifestar ante el Registro Nacional de las Personas que su identidad de género difiere de la que consta en sus documentos y manifestar su voluntad de cambiar de nombre. Además, la ley permite a las personas acceder a intervenciones quirúrgicas y o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, incluidos sus genitales, a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, y en forma gratuita en los hospitales públicos o a través de su obra social. Bueno, vamos a detenernos. Esto vamos a estudiar la próxima clase cuando hablamos de los atributos de la persona física, pero me estoy queriendo referir al nombre. Ante el nombre es un atributo, una cualidad de la persona y un derecho personalísimo. Y la única manera de poder cambiar el nombre, y con ello la identidad, era con una acción sumarísima ante un juez civil, y que se llama precisamente el cambiar el nombre. Pero una cosa es que cambie un acento, o que está mal, en vez de ser Mariana, es María y Ana, o sea que está separado, pero otra cosa es distinto cuando implica un cambio o nombre. El código dice que la libertad de nombre, o sea, una persona puede poner a sus hijos cualquier nombre, salvo lo que estén expresamente prohibido. Y si hubiera alguna diferencia, la única manera es con autorización judicial, con la intervención del Ministerio Público, y el juez debe evaluar los, dice, justos motivos. Quiere decir que es una norma abierta, una norma flexible, es una norma que permite la posibilidad de demostrar cuáles son los justos motivos para mí. Porque hay una persona, aunque le pongan un nombre que no se corresponde, un nombre hebreo cuando es católica, o de otra religión, o de otro sexo, no le molesta. Pero entonces el juez debe meditar en cada caso concreto cuál es la magnitud del perjuicio que le sema a una persona. A una que le pongan, por ejemplo, un nombre de un político que no hace su partido, es una deshonra para él. Y otros, para no, es un honor. Reitero, cuando hubiera justo motivo. Cambia con esta ley 26743, porque la identidad puede ser por la sola manifestación de la voluntad de la persona ante el registro de estado civil y capacidad de la persona. Y dice, yo en vez de ser Juan, soy Juana, y quiero que me se cambie mi documento de identidad. Y reitero, no necesariamente tiene que haber una transformación fisiológica. También puede ser las dos cosas, por vía hormonal o por vía de intervención equitativa. Bueno, también puede ser de cualquier manera por vía judicial, por supuesto. Hay algunos que en la eventualidad que tengan algunas objeciones lo hacen por autorización judicial, pero no es necesario. Pero no solamente tiene que cambiarse la ley, tiene que cambiarse todo. Pensemos que una persona sea casada y pensemos que una persona tenga hijos y que sea un profesional. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar su nombre, tiene que cambiar en su partida de nacimiento, su partida de familia, en el nombre de las partidas de nacimiento de los hijos, que es hijo de fulano a mengano, en el título universitario, en el título de propiedad, en los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que aparentemente pareciera que es una mera manifestación, en la práctica no siempre es tan sencillo. Bien. Bueno, acá solamente, esa es la regla. La excepción es, al principio general, en el artículo 56, según el cual se prohíben los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionan una disminución permanente de su integridad. Por eso también está relacionado mucho con, que vamos a ver en la bolilla 7, cuando hablemos de muerte, con la ley de trasplantes de órganos. Bueno, vamos a otro derecho. A ver, Florencia y Tati Barrio, vamos a leer el derecho de la vida. Que algunas personas dicen es el mayor bien jurídico protegido, es el primero. No, no hay primero, ni segundo, ni tercero. Todos están constitucionalmente protegidos. Todos son de igual rango. Pero obviamente no vamos a hablar del honor, de la honra, del nombre, de la muerte si la persona no tiene vida. Si son tan amables, ¿a quién le autoricé para que hable, Florencia? Florencia, ¿estás? Juan, por favor, Florencia y Tati Barrios. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida,
Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, nadie se puede ser privado arbitrariamente. Vamos a ver los actos peligrosos. Yo estoy viendo acá, por ejemplo, Anabela Morel y Barrola Romero no tienen imagen, Castillos tampoco. Por favor, necesito la imagen. Y había uno, Anabela, ¿qué es? ¿Una imagen? ¿Es una túnica? ¿Un perro? ¿Qué es lo que te está identificando ahí? Hola. Buenas tardes, profesora. ¿Quién era la que tenía esa imagen? No estoy objetando, ustedes son dueños de ese perfil, reitero, pero cuando damos la clase yo no puedo dar clase con una imagen, con un fantasma o con un perro. Necesito conocerlas y verlas a ustedes, porque estamos dando clases por vía digital. Por lo tanto, yo a la hora de evaluar no sé si esa alumna participó o no participó. Estamos, Carolina, quiero que tengas presente eso. ¿A quién le asigné, por favor, que lea? Lourdes Bastasini, ¿podés dejar de comer y leer el artículo 54? Estamos en clase. Sí, leo. Sí, por favor. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuada a las circunstancias. Bueno, acá Carolina nos va a ayudar, que es profesora de Derecho de Contrato, cuáles son aquellos permitidos o no. Pero para eso vamos a avanzar un poquito porque está más adelante. Dice, el precepto da respuesta al interrogante sobre hasta qué punto resulta lícito que una persona pueda voluntariamente colocarse en situación de peligro grave para su vida, su salud. Por ejemplo, asumiendo una prestación, una actividad riesgosa, por ejemplo, un deporte, por ejemplo, de participar en un reality que puede traer aparejado un peligro para su vida o su integridad. Y en su caso, si resulta exigible el compromiso asumido, por más que ella haya prestado el consentimiento, ¿cuáles son los límites? A ver, léeme, Carolina, por favor, y ayúdame en esto. Carolina, ¿estás? Ah, sí, perdón, no desactivé mi audio. Actos peligrosos, entonces, el artículo 54 del Código Civil y Comercial de la Nación dice, no resultan exigibles aquellas convenciones que tengan por objeto la realización de un acto peligroso para la vida o integridad física. El contrato mediante el cual una persona compromete un acto que traiga aparejado dicho peligro carecerá, por tanto, de fuerza obligatoria para quien asumió dicha obligación, no siendo pasible exigir su cumplimiento forzado o indirecto. O sea, por más que esté eso en un contrato. Vamos a ver los ejemplos, Carolina. Sí, dice, a fin de que opere la excepción legal, o sea, a fin de que se opere esa excepción, el artículo exige la concurrencia de dos requisitos. Uno, relativo a la condición de la persona cuya vida o integridad se ponga en riesgo y que consiste en el que el acto de que se trate corresponda a su actividad habitual. Por ejemplo, el boxeador, corredor de auto, trapecista. Se exige la actitud del individuo, la cual habrá de surgir de su ejercicio profesional, el hábito reconocido, la práctica y habilidad, o sea, su idoneidad. Ello supone que la persona habrá de contar con el conocimiento y experiencia necesaria que lleven a disminuir los riesgos. Fíjense el ejemplo que estamos hablando. Una cosa es un corredor de auto común o uno que le guste el boxeo. Estamos hablando cuando ellos, a pesar de que la norma no lo dice expresamente, no es lo mismo que sea un profesional, que es un boxeador que sabe cómo manejar las manos, hasta dónde golpear, cuáles son los límites, y un corredor de auto profesional, porque va de suyo que el corredor profesional de auto corre a más de 300 kilómetros, por ejemplo, de velocidad. Es decir, la experiencia necesaria que llevan a disminuir los riesgos. Más allá de los actos peligrosos encontramos, fíjense esta imagen, qué gráfica que es, y hoy decíamos los trapecistas.
La excepción legal, por ejemplo, destinada a la prevención y disminución de los peligros propios de la actividad. Por ejemplo, los trapecistas, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener una red para la eventualidad que puedan caer de esas alturas que pueda hacer la persona. Por ejemplo, pensemos en las personas, los magos, que pasan todo lo que es riesgo, pasan alturas o van sobre las cuerdas, etcétera, etcétera. Entonces cobra aquí operatividad la función de prevención que el Código consagra el derecho de daño. Colocación de lonas o redes, por ejemplo, para un trapecista. De unirse estos dos requisitos, el contrato resultará válido y su incumplimiento podrá acarrear el deber de resarcir los daños que se irroguen a su co-contratante. Una vez más, los derechos personalísimos están en el libro primero, en los artículos 51 y 61. Y acá nos remite al 1716. Por lo tanto, no podemos decir que todos los derechos personalísimos solamente están en esos 10 artículos, sino que se desagregan a lo largo de todo el código. Bueno, a ver, Fernández Núñez, vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo se pueden disponer los derechos personalísimos? ¿Leo, profe? Sí, por favor. Artículo 5. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Admite la posibilidad de disponer de los derechos personalísimos bajo ciertas condiciones. Se trata de una disponibilidad relativa. La disponibilidad que prevé la norma tendrá lugar, por ejemplo, si se autoriza la publicación de un retrato, artículo 53, la realización de tratamientos médicos, clínicos... Despacio. Ok. O la ablación de un órgano, artículo 59. O de investigación, artículo 58. Esos son ejemplos que el mismo código está hablando. Entonces, por regla general son indisponibles, como excepción y de disponibilidad relativa, en esos casos cuando la misma ley autoriza la publicación de un retrato, como hoy veníamos diciendo, o la realización de tratamientos médicos, como también veníamos diciendo, clínicos o quirúrgicos. En cuántas instituciones médicas, ya sea oftalmológica, o de ablación de órganos, o de investigación, o por ejemplo, ¿se acuerdan con la vacuna del COVID? ¿Hasta dónde puede la persona prestar el consentimiento para poder, por ejemplo, ser un conejito de India y poder saber si eso genera o no, por ejemplo, la evitación del rechazo? También, por cierto, en la investigación, como recién les dije. Entonces, ¿cuáles son los límites a la indisponibilidad? Cuando la ley lo diga expresamente, cuando es la moral o las buenas costumbres. En estos últimos dos casos hay que analizar si realmente afecta o no las buenas costumbres. No es lo mismo que nuestras costumbres que las buenas costumbres. Nuestra puede ser, por ejemplo, en Corrientes, en la República Argentina, y buena costumbre es un parámetro que es común en varios lugares. El consentimiento, ya dijimos que es la regla de prestar el consentimiento. Predica 3 pautas: no se presume, quiere decir que hay que prestarlo expresamente, hay que pedirle, venir, firmar o decirme tu autorización. Es de interpretación restrictiva, no es genérica para todas las cosas y es libremente revocable. Por ejemplo, puede revocarse un testamento. Los derechos de la personalidad permanecen dentro de la esfera de la disposición del sujeto. Por lo tanto, puede retrotraer las circunstancias al estado inicial. Hasta último momento, por ejemplo, presta el consentimiento para una intervención quirúrgica, para un cambio de sexo. Por más que la ley lo diga, ¿hasta dónde está el que me quiero arrepentir? Por más que ya haya prestado el consentimiento a un sanatorio, hasta el instante mismo en que se practica la intervención quirúrgica. Bueno, algo más sobre el artículo 56. ¿Alguien habló? Esperanza Salazar, ¿podés leer el 56? Habilitar tu audio. Gracias. Lee el artículo 56, Esperanza. ¿Podés, Esperanza, o si no, seguimos con Joaquín García? Carolina, yo no tengo las imágenes de los alumnos acá, necesito ayuda. Sí, doctora, ¿quiere que le lea yo? Cualquier alumno, ¿no? Yo creo que participen ellos. Bueno, a ver,
Se A escucha, ver, profe. ¿quién quiere leer, chicos? A ver, dale. Artículo 56. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo. ¿Qué para? Ay, disculpe. Ay, a ver si Artículo pueden 56. silenciar los otros audios, chicos. Hay algunos que están activados. Silencien todos que vamos a escuchar a la compañera. Artículo 56.